de la Cancillería, de las autoridades mexicanas sobre estas determinaciones en materia migratoria del presidente Donald Trump, pues continúan las reacciones, Brenda, sobre todo después de que, además, en todo este contexto se anuncia por parte del presidente Donald Trump que decide salir del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así es, y nuestro país ya tiene una postura al respecto. Dice que el gobierno mexicano lamenta la decisión del gobierno de Estados Unidos de América de renunciar a su participación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos, como órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU, desempeña pues una labor muy importante, especialmente en un contexto internacional en el que existen desafíos para la protección de los derechos humanos. Sin prejuicio de la determinación del gobierno de Estados Unidos, su salida del Consejo no lo exime del cumplimiento y de sus obligaciones internacionales, esto en materia de promoción y protección de los derechos humanos como cualquier otro Estado. Así que si lo hacía como una medida para evadir responsabilidades o acatar alguna instrucción de parte de este organismo, pues no será así. Por supuesto, los ojos de la región también en este llamado, nada más a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. Para platicar de ello, saludamos con gusto en la línea telefónica a la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora e investigadora del Instituto Dr. José María Luis Mora. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elia, Brenda por allá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora, pues, ¿cómo ve cuando creemos que hemos visto todo el presidente Donald Trump? Salen ahora estas imágenes que conocimos esta semana y estas políticas de una crisis humanitaria ya estamos viendo. Pues miren, yo creo que una de las cosas es que lo que nos sorprende es que hasta que no aparece en los medios no nos damos por enterados. Sí. Porque este asunto en esta crisis inició desde hace ya más de un mes. Había evidencias, había noticias, informaciones de los activistas, pero realmente hasta que no sube de tono y sale en los medios, no prende. Entonces ese es un primer llamado de atención, porque realmente las violaciones a los derechos humanos en estos temas del asunto migratorio son permanentes, no son solo de una región. Obviamente el señor Donald Trump le sube el tono, pero sí quiero llamar también la atención sobre el hecho de que, digamos, la parte de sus voceros y la parte de la gente que lo apoya, pues lo fortalece. Y la otra cosa que es muy importante decirlo también es que hasta este momento la presidencia de Estados Unidos no ha violado ninguna ley estadounidense, lo que no quiere decir que sea moralmente correcto. Claro. Pero esa cosa del derecho en Estados Unidos lo cuidan mucho y él lo está cuidando, ¿eh? Ese es un dato que hay que tomar en cuenta. Doctora, ¿qué responde este nivel de la política o darlo a conocer? Las primeras imágenes donde se veían incluso las personas, los jóvenes, niños en estas jaulas, pues es dada a conocer por las propias autoridades de Estados Unidos, por el equipo del presidente Donald Trump. ¿A qué responde? Hablábamos en distintas ocasiones. ¿Podría responder nuevamente a esta intención estratégica de Donald Trump? Bueno, por un lado sí, porque es un llamado que él está haciendo a volver más fuertes las leyes migratorias, más duras, por hacerlas más cerradas para los perfiles de población que ellos acepten. Y ese es digamos, su estrategia es la del palo, y entonces después ya la gente, digamos, avanza. Por ejemplo, hoy anunció que permitiría ya que los niños se reúnan con su familia y con sus padres y permanezcan en prisión. Entonces ahora los niños no van a estar resguardados en centros de detención, sino van a estar en cárceles con sus papás esperando el juicio hasta que les puedan dar, se supone que audiencia para ver si pueden solicitar asilo en Estados Unidos, pero eso puede llevar 2 o 3 años. Ojo, estamos hablando de algo que puede ser peor la respuesta. Entonces, ¿qué hace Donald Trump con esta jugada? Obliga al Congreso a que tengan que tomar alguna medida que sea mucho más rígida de lo que hay hasta este momento, con tal de no irse al otro extremo, que es la propuesta que él está dando. Entonces, es una jugada terrible, nunca saliéndose del marco legal, maquiavélica, donde se vuelve muy difícil combatirla, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Muy buenas tardes, doctora. Le saluda Brenda Peña. ¿Cómo está? Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gusto saludarla. Preguntarle, por otra parte está la postura de nuestro país, siempre apostándole a la diplomacia. Cuando vemos estas imágenes, verdaderamente le debería el gobierno mexicano, leíamos sus comunicados una y otra vez, lamenta mucho lo que sucede. ¿Es correcta la postura del gobierno mexicano? ¿Deberíamos exigir un poco más? Ay, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo realmente creo que cada vez soy más crítica, no solo de Donald Trump, sino del gobierno mexicano. Uh-huh. Miren, el problema que tenemos es que el gobierno mexicano en estos temas no tiene autoridad moral para hablar. Uh-huh. Si hay niños detenidos en lugares inapropiados, es en nuestro país.
si hay lugar donde se les condena y se les lastima, es en el tránsito migratorio en nuestro país. Entonces el problema es que eso nos hace muy débiles en la negociación, eso hace muy difícil que realmente nuestros gobernantes alcen la voz, critiquen, sean fuertes, sean duros, porque ahí es donde se topa con la realidad, y una respuesta de Donald Trump te puede decir exactamente eso. Decirte, bueno, ¿y qué haces tú en tu territorio? Obviamente, la jugada de Donald Trump es buscar culpables por todos lados. ¿Qué tal la jugada esta de decir que al final los demócratas eran los que estaban llevando a los niños a la cárcel, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, es como un diálogo realmente esquizofrénico, porque él dice una cosa contraria a la que está haciendo. Pero en el caso del gobierno mexicano también vemos la debilidad ya estructural en la relación con Estados Unidos, pues que no puede demandar firmemente porque se le regresa, ¿no? Pues, o sea, es todo como muy silencioso, muy cauteloso, cuando en las negociaciones comerciales sí hemos visto una actitud un poco más agresiva y obviamente más activa, eso sí. Sí. Claro. Y en ese sentido, doctora, ¿cuáles son las alternativas por parte de nuestro país? Ya no digamos más allá de las autoridades, que dicen no tiene calidad moral para exigir respeto a los migrantes, pero hay connacionales, hay niños que si bien puede o no ser mexicanos, como ayer especificaba el canciller Luis Videgaray, pero somos un país en tránsito. ¿En qué posición y en qué responsabilidad se queda nuestro país? Bueno, mira, primero en términos de la tragedia, yo creo que una de las cosas que podría ocurrir es que México de inmediato busque repatriar a esos niños y a sus padres, porque lo que estamos viendo es también que los mexicanos que están siendo retornados al país ya no están regresando como lo estaban haciendo por en el aeropuerto, y se pospone mucho su retorno, e incluso no hay información fidedigna de Estados Unidos para ver a dónde regresa esa gente. Entonces, aquí, digamos, si lo ponemos más en términos nacionales, podría hacerse cargo de esa situación. La otra que tiene que ver claramente es que cuando México recibe o cuando México se hace cargo de esta población, no puede seguir manteniendo el trato que da a la población, sea mexicana de retorno, la misma población mexicana o la población centroamericana, que cuando se queda en nuestro país, bueno, realmente entra en el laberinto burocrático que vuelvo a insistir, nos quita la calidad moral para hablar. Entonces, yo creo que en un momento va a haber un campo. Vengan en el esto no se acaba el año hasta el fin que haya elecciones, porque este es el gobierno siguiéndolo de mención internacional binacional, como en lo que Estados Unidos, que incluso ya con este tema le subieron tal el nivel, bueno, porque es una aberración lo que está ocurriendo, que republicanos moderados se están buscando en contra muchos a la situación. Entonces, otro polo puede hacer con peso es la nacional, esto que ustedes mencionan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a otros países, y ojo, sobre todo, ¿dónde están las voces de estos países centroamericanos? Porque aquí es donde entra la posición también de que pues hay algunos que son impresentables, ¿no? Entonces, nos vemos en una situación en la cual la posibilidad de negociar no tiene ese peso, cuando al final de cuentas estamos o muy endebles o muy cuestionados o claramente autoritarios también. Entonces, yo creo que esto es lo que permite ver también la manera en que cada grupo y cada país negocia, y ahí entran estas instituciones internacionales de las que nos tenemos que agarrar hasta con los dientes, aun cuando Estados Unidos se haya salido del Consejo, pues digamos, se ha salido un tiempo, vamos a ver qué ocurre, porque pues es un actor fundamental en este tema. Claro, y sobre todo, doctora, muy atentos si es que llegara a promulgar este decreto para dejar que estos niños pues continúen siendo separados, porque como bien dice, pues esas medidas pueden ser no tan alentadoras tampoco. Pues a mí me parecen tremendas. O sea, les digo, lo que hace es que te pone una solución que es peor que lo que hay ahorita,
digo, aún así, con sus papás y lo que sea, pero es encerrar a los niños y dejarlos ahí el tiempo que dure. Bueno, obviamente obliga al que sea, es una manera de manejarlos como rehenes. Claro. Si ustedes lo ven, lo que está haciendo es, bueno, se dejó a los niños, se van a la cárcel con sus papás y ahí los dejamos. Claro. O escuchen el nivel de brutalidad, pero eso obliga, y es una jugada política interna, que busca obligar a que los demócratas negocien cierto tipo de leyes que él quiere pasar ya desde que las anunció, desde que era candidato, Ojo. Sí, claro, y estaremos al pendiente de ello y de lo que suceda ya en el Congreso con esta discusión. Doctora, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto muy aleccionador escucharla. Oigan, es un gusto, pero no, en estos temas no es un gusto, pero sí, es un gusto escucharlas a mí, de mi parte. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Buenas tardes. Pues sí, son temas que para nada alientan, y ya sea por capricho del presidente Donald Trump, conocemos a su carácter, o ya sea por estrategia, una vez más, para poder llegar a las políticas que él piensa, en este caso en materia migratoria, pues cualquiera de los dos aspectos es indignante y lamentable. Todo un retroceso en materia de respeto a la dignidad humana. Las imágenes hablan por sí solas, ¿verdad? Totalmente vulgar de su parte, y desde que venga de un mandatario este tipo de decisiones. Mira, el Papa Francisco, quien